Hoy os voy a explicar las claves del caso Messi y vamos a hablar de las cláusulas de rescisión de los contratos de deportistas profesionales, que por menos de 20 euros se puede ir sin pagar un duro, la controversia que existe con los abogados. ¿Cómo estáis, curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal. Hoy vamos a hablar del caso Leo Messi y vamos a enfocarlo desde el tema del derecho laboral. Voy a explicaros muy brevemente qué es una cláusula de rescisión y cómo funcionan, y el famoso burofax, qué es y por qué lo hace así, y luego la controversia que existe con los abogados, porque resulta que existe, bajo mi punto de vista, posible conflicto de intereses porque asesoran a la empresa y al trabajador. Como os avanzaba, vamos a hablar del caso Leo Messi, que ha salido hace unos días y el futbolista ha anunciado su salida del Barça y anunció la rescisión de su contrato, es decir, la finalización del mismo mediante un burofax, lo que se ha hecho famoso, y veo muchos artículos que dicen, oh, lo del famoso burofax, ¿por qué lo hace así? El tema de los deportistas profesionales. Todos sabéis que un deportista no deja de ser un trabajador por cuenta ajena para un club o entidad deportiva. Normalmente, en este caso hablamos de futbolistas, pero todo lo que sea deporte profesional está amparado en el Real Decreto que regula la relación especial de los deportistas profesionales. Y entonces, ¿por qué están regulados en una ley especial y no en el Estatuto de los Trabajadores? Pues muy sencillo, porque no cumplen uno de los requisitos, que por ejemplo sería que los contratos son indefinidos, pero en cambio los de los deportistas profesionales suelen tener una duración determinada y luego se van renovando o se van cambiando. Sin embargo, tienen otras similitudes, como podrían ser las indemnizaciones por fin de contrato y también particularidades como las cláusulas de rescisión, que también existen en los contratos normales. Tú puedes pactar, y aquí es la libre voluntad de las partes, cualquier cláusula, y se puede pactar, por ejemplo, no trabajar durante un tiempo determinado cuando se acabe un contrato. Puedes pactar una cláusula de blindaje por si una empresa te echa antes de X tiempo, pero ya os digo, son relaciones especiales, la de los deportistas profesionales. Pues eso, se trata el deportista, y en este caso un futbolista, de un trabajador por cuenta ajena, y cuando llega la finalización se da lo que se llama la rescisión, y puede ser que sea por finalización del contrato o porque a lo mejor el jugador o el club diga, oye, quiero que se acabe. Entonces hay ciertas consecuencias. Pero cuando hay una transferencia de un jugador, por ejemplo, estaría lo que es la figura del traspaso, que es la operación y es mercantil de la transferencia del jugador y de sus derechos federativos, y por lo tanto, ya os digo, de carácter mercantil, y luego lo que es la rescisión del contrato laboral entre el jugador y su club. Y como os digo, está regulada en el artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, por el que se regula la relación especial de los deportistas profesionales. Y vamos a ver lo que dice. Mira, en el artículo dice que la extinción del contrato por voluntad del deportista profesional sin causa imputable al club dará a este derecho, en su caso, a una indemnización que, en ausencia de pacto, por lo tanto, si no hay pacto, lo fija el juez en función de las circunstancias del orden deportivo, perjuicio que se haya causado, motivos de la ruptura y otros elementos. Y para el caso de que el jugador en un año, ¿vale?, desde esa extinción contrate un servicio con otro club, ese club nuevo entrante es el responsable subsidiario del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas. Por lo tanto, podríamos ver que esa cláusula de rescisión se trata de un mecanismo de los clubes para, digamos, atar a sus jugadores y también para disuadir a aquellos clubes que deseen comprar a ese jugador, porque normalmente y por deferencia hacia el jugador, esos clubes pagan esas cláusulas. Y también es una especialidad, debo decir, que en la mayoría de ligas profesionales, si no creo que la española es la única que tiene este tipo de cláusulas, pero bueno. Por lo tanto, ya veis que cuando el jugador decide marcharse de un club sin una causa justificada, más allá de puede haber impagos, etcétera, pero bueno, sin una causa justificada, tiene derecho el club a una indemnización, salvo que se diga lo contrario. Y si no está pactada, que las cláusulas de rescisión lo que hacen es pactar esa cantidad, se tiene que atender a los criterios, que básicamente es las circunstancias del orden deportivo, el perjuicio que se le cause a la entidad, los motivos de la ruptura, porque hay veces que también hay incumplimientos por parte del club, y puede ser otro criterio que el juez estime o pueda analizar. Entonces, en función de eso, ya os digo, si no está pactada esa indemnización, será un juez quien decida cuánto hay que pagar, y hay varios casos, y os explicaré un par, en el que el juez puede moderar la indemnización, lo que se reclama por un club a un jugador, y el juez lo modera después. Dado esta posibilidad del artículo 16 de que exista un acuerdo, surgieron las cláusulas de rescisión contractual. Son cláusulas que pactan esta indemnización. Y cuando nacieron, ya os digo, hubo mucha discusión jurídica al inicio sobre si estas eran válidas, sobre si no, pero finalmente los tribunales ya dijeron que esta cláusula era perfectamente legal porque podía negociarse dentro de una relación laboral. Se pueden negociar todas aquellas condiciones que se crean. Uno de los casos que más tinta hicieron correr, que ya fue hace años, fue el caso del jugador Zubiaurre,
que en este caso pasó de la Real Sociedad de San Sebastián al Athletic Club de Bilbao, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2006 entendió que existía una cláusula que era ajustada a derecho, es decir, que existía una cláusula de rescisión, pero se pedía una indemnización de 30 millones de euros y la pasaron a modificar a 5 millones de euros, es decir, el club le pedía al jugador 30 y se moderó en 5. Todo ello en base a los criterios y a los factores que se ha hablado antes. También otro caso de Pontevedra del año 98, ya estamos tirando muy atrás, era el futbolista Óscar Tellez Gómez, que tenía contratado con el Pontevedra Club de Fútbol las temporadas del 96-97 y 97-98 y se establecía una indemnización de 15 millones de pesetas para el supuesto de incumplimiento por parte del deportista. Y aquí, bueno, fue una controversia que básicamente el club le dejó de abonar dinero y él pidió marcharse por extinción del artículo 50, y antes de que saliera una sentencia de esto, bueno, básicamente el futbolista firmó por otro club, que en este caso el Alavés, se le reclamó la cantidad de 15 millones de pesetas, pero finalmente se moderó a 3. Y el juez moderó en base a varios criterios, si queréis os dejaré las sentencias para que las veáis, moderó las cantidades que se le pedían por cláusulas de rescisión. Y ahora vamos con el caso Leo Messi. Si sois bastante futboleros, incluso sabréis mucho más que yo, probablemente, sobre su contrato. Pero bueno, el contrato finalizaba en 2021 y Messi tenía una cláusula que le liberaba, es decir, todo lo que hemos hablado anteriormente, le permitía marcharse del club a coste cero sin tener que pagar nadie ningún tipo de cláusula si anunciaba antes del fin de temporada que se iba. Y en este caso era 2020, finalización de temporada, teóricamente tenía que hacerlo en mayo. Sin embargo, con todo el tema COVID, etcétera, etcétera, pues bueno, la temporada se ha alargado. Entonces, ¿qué hace? Aquí el famoso burofax. Realiza una comunicación fehaciente, que eso es lo que hace un burofax, ya os voy a explicar, en la que dice, oye, me quiero ir, y lo hace antes de finalizar la temporada. Y si no recuerdo mal, la FIFA propuso, y creo que así se acordó, que los contratos que finalizaban cuando finalizaba la temporada se prorrogaran por todo el tema del COVID y lo que se ha alargado. Entonces entenderíamos que la temporada no ha acabado en mayo, sino ahora, y es cuando envía el burofax. Y todo lo hace por un coste de más o menos, un burofax son 20 euros. Si es una hoja, si son varias, pueden ser entre 25, 30 o depende de los folios que sean. Y ahora obviamente el Barça tiene la controversia de que como no lo realiza antes de que finalice la temporada, que ordinariamente finalizaría en otra fecha, pues no lo cumple, pero los letrados de Messi pues entendieron que sí. Y yo creo que bajo este acuerdo que hay entre la FIFA o esta proposición que hubo y que se realizó de continuar la temporada hasta ahora, pues estarían parados. Entonces vemos que es un burofax, que es lo que ha enviado Messi y lo que podéis hacer muchísimos de vosotros, y es lo que recomiendo siempre que hagáis algún tipo de petición a la empresa o comunicación de la que queréis que quede constancia. Pues un burofax no deja de ser más que una carta que se envía a través del método medio del burofax, que lo que hace es acusar recibo, dar fe de que se envía y se recibe y por quién se recibe, y también puedes acusar el contenido, que básicamente es dar fe de lo que pone. Y se puede hacer a través de correos, tú pides enviar burofax con acuse de recibo para que te envíen un justificante de quién lo ha recibido y quién lo ha firmado, y también el acuse de contenido, que dan fe de lo que pone en esa comunicación. Y el coste, ya os digo, más o menos son menos de 20 euros. También lo podéis hacer a través de otras empresas, como puede ser Notificados, en la cual le envías una comunicación, acuse de recibo de contenido y da fe de lo que envías, la fecha en la que lo envías y que lo recibe. Y con eso nadie puede decir que no ha recibido nada. Y esto es para todos y para todos aquellos que queréis hacer cualquier tipo de solicitud a la empresa, vacaciones, reclamaciones de dinero, comunicaciones, que quede constancia, hacerlo por burofax, que es como ha hecho Messi. Y ya por último, en toda esta controversia jurídica que más o menos ha habido, veo la noticia de que Bertomeu despide a 4 casas del Barça por asesorar a Messi. Bueno, también si sois futboleros, ya os digo, lo sabréis mucho más que yo, pero el bufete 4 Casas, ubicado en Barcelona, era el que asesoraba al Fútbol Club Barcelona como club, como entidad, y además a varios de sus jugadores. Y el Barça lo aceptaba y el despacho también. Obviamente es muchísimo más beneficioso tener al Barça como cliente y después a todos sus jugadores. Es suculento. Pero, ¿qué pasa? Imaginad que yo soy abogado de una empresa y asesoro a los trabajadores. ¿No veis cierto conflicto de intereses? Pues yo creo que sí. Y lo dicho, la noticia es del 28 de agosto y nos dice que el bufete ha dejado de ser el miércoles el asesor del Fútbol Club Barcelona porque Bertomeu ha decidido cesar esta relación que tenía hacía años, obviamente, por el choque de intereses con Leo Messi. Claro, el Barça es la empresa, Messi es el trabajador.
y tu bufete, o sea, yo como Barça ahora mismo pienso, joder, mi abogado o mi despacho, sí que hay varios socios, pero mi despacho asesora de cómo marcharse o cómo hacer las cosas para irse sin pagar la cláusula de rescisión. Claro, queda un poquito feo. Y entonces me dirás, bueno, ¿y qué han incumplido? Pues mirad, existe lo que se llama la deontología en la profesión. Un código deontológico es un código de conducta, ¿vale? Y una de las reglas es que no puede haber conflicto de intereses cuando llevas a un cliente o varios. Y el artículo 4, pues lo voy a poner, que habla de confianza e integridad, que dice que en los casos de ejercicio colectivo, como es un bufete o en colaboración con otros profesionales, quien ejerce la abogacía, tienen derecho y la obligación de rechazar cualquier intervención que pueda resultar contrario a los principios de confianza, integridad o que pueda implicar conflicto de intereses con otros clientes del despacho, cualquiera que sea el que los atienda. Por mucho que haya varios socios, si tú estás asesorando a una empresa y a sus clientes, llegaos el punto en el que tienes un conflicto, en que un trabajador se quiere marchar, quiere, para que me entiendas, un despido, quiere que lo despidan o quiere acabar un contrato sin pagar un duro, y tú también llevas a la empresa, que es el Barça, en ese momento tú tienes que apartar. Aquí veis que de qué cliente, aquí es ya donde a lo mejor estaba la difícil decisión de si asesorar al Barça o a Messi. Y esto es como si también llevaras a una pareja que se quiere divorciar, los asesoras a los dos y se puede hacer. Sin embargo, en el momento que ya hay conflicto y que quieren ir por lo contencioso, quieren pelear, tú tienes que apartarte porque tú conoces las dos partes. Y en el caso del Barça, obviamente no tendría que haber sido así. Tú asesoras al Barça a un jugador, llegados a este punto, yo personalmente me apartaría de asesorar a Leo Messi, porque es, digamos, aquella persona, no que genera el conflicto, pero que sí que se quiere desmarcar y continuar con el Barça, porque, no sé, a lo mejor no lo han hecho porque perder a el Barça les da igual, porque mientras tengan al resto de jugadores puede ser una cuenta mucho más provechosa, puede ser, no lo sé. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto ya lo que es una cláusula de rescisión, lo que son los burofax y el pequeño conflicto que puede haber, yo creo, por parte de los asesores de el Barça y Messi. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos.